Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Lorenzo, diácono y mártir. Un santo popular, no solamente porque, por lo menos en el hemisferio norte, en Europa, por ser verano, muchas fiestas se celebran en este día y también en la ya próxima solemnidad de la Asunción de María a los cielos. Son tiempos de vacaciones y en muchos pueblos y ciudades se aprovecha para celebrar la fiesta en honor a un patrono y al fin celebrar fiesta. Popular por la ironía que según la tradición tuvo, posiblemente más que tradición en este caso habría que hablar de leyenda, pero sí que es historia lo que le ocurrió. Año 258, emperador Valeriano, una de tantas persecuciones, no la peor no fue la de Nerón, fue la última, la de Diocleciano. En ese momento la policía del emperador, que tenía perfectamente controlados los lugares de reunión de los cristianos, entró en las catacumbas de San Calixto, que es quizá uno de los monumentos que deberían de ser obligatorios para todos los cristianos visitar cuando van a Roma. Entró en las catacumbas, allí estaba el Papa Sixto II con su diácono Lorenzo. El diácono, desde la institución del diaconado por los apóstoles, era el encargado de administrar los bienes de la Iglesia. En aquel mismo sitio sacrificaron al Papa y a los que estaban allí celebrando la misa, pero no al diácono. A San Lorenzo le prometieron que le perdonaban la vida si les daba el dinero, el tesoro de la Iglesia, que suponían que era muy grande y que imaginaban que lo tendría oculto San Lorenzo porque era el responsable de la administración de la Iglesia. San Lorenzo dijo que sí. Seguramente en aquel momento, si hubiera habido algún testigo cristiano, habría pensado que se había convertido en un apóstata, en un traidor. Dijo que sí. Y quedó para 2 días después en un lugar de la vieja ciudad de Roma, de hecho muy cerquita, donde estaban los magníficos, extraordinarios foros romanos, y quedó con la policía allí. Bueno, se presentó la policía, se presentó San Lorenzo, y en ese momento empezaron a acudir mendigos, pobres. Es un barrio de Roma que aún se conserva, se llamaba La Suburra, y allí, en ese barrio pobre, repito, al lado justamente de donde estaban los grandes palacios, muy cerca de la famosa Domus Aurea de Nerón, que ya había sido demolida y transformada. Bueno, pues allí, en ese barrio pobre, San Lorenzo iba todas las semanas a repartir comida, a ayudar a la gente necesitada. Y sabían la hora en que esto ocurría y sin avisar, allí se presentó la multitud, pensando que San Lorenzo iba a darles la ayuda que le estaba dando siempre. Cuando los soldados del emperador vieron esa multitud, esa gran cantidad de mendigos, de pobres, de indigentes, en aquel barrio tan pobre, se quedaron sorprendidos y un poco atemorizados, pensando que iba a haber un levantamiento popular. San Lorenzo se dirigió a ellos y les dijo: me habéis pedido que os entregue los tesoros de la Iglesia. Estos son los tesoros de la Iglesia, dijo señalando a los pobres.
Los soldados no se lo tomaron muy a bien el humor de San Lorenzo y entonces le mandaron a quemar vivo, según la tradición, en una parrilla, en lo que entonces era el cementerio más popular de Roma, se llamaba así el Campo de Verano, hoy se llama el cementerio de San Lorenzo. Allí le mandaron quemar vivo y ahí entra la leyenda. Cuando ya llevaba un rato puesto sobre un lado, San Lorenzo se dirigió a sus asesinos diciéndole: dadme la vuelta, que por este lado ya estoy bastante tostadito. Probablemente, repito, eso es leyenda, porque por muy santo que fuera, tener humor mientras que estás quemándote vivo es bastante difícil. Pero en todo caso sí que es verdad que murió por Cristo y sí que es verdad que los tesoros de la Iglesia son los pobres. Es decir, los tesoros de la Iglesia es la caridad que se da a los pobres. ¿A qué pobres? ¿A qué pobres? Hay que decirlo abiertamente, porque si no puede generarse una confusión. Son pobres los que no tienen para comer, los que no tienen un techo en el que cobijarse, los mendigos de la calle son pobres. También es pobre el que vive solo. Otro tipo de pobreza, de acuerdo, pero también es pobre el que vive solo. Y también es pobre el que está enfermo, incluso aunque esté bien atendido en un hospital, no digamos si encima no tiene recursos para ello. También es pobre el que está sufriendo porque ha perdido a alguien muy querido en su vida, un familiar, un hijo. Es pobre aquel que vive en un país como Venezuela, donde no hay libertad. Es pobre el que vive bajo una represión, una dictadura, por ejemplo, lo que lleva tanto tiempo ya pasando en Nicaragua o en Cuba. Es pobre el que vive en un país en medio de la guerra, en Tierra Santa, en Ucrania. Es pobre, lo decía la Madre Teresa de Calcuta, que tanto amor tenía a los pobres materiales. Es pobre el que no conoce a Dios, es el más pobre de todos. Es pobre menos, pero lo es, el niño que va a ser asesinado en el vientre de su madre. Digo menos porque va a ir al cielo inmediatamente. Es pobre porque le privan del don que Dios le ha dado de la vida y a veces son determinados, quizá la mayoría de los abortos, con sufrimiento físico para el feto. Es pobre también la madre que está matando a su hijo porque está cometiendo el acto más horrible que puede cometer una madre, aunque determinadas circunstancias puedan atenuar, nunca excusar un crimen tan nefasto. Hay muchos pobres y todos tenemos el deber, la obligación, por amor a Jesucristo, de atender y de cuidar a los pobres, entre otras cosas porque quizá yo puedo dar limosna, porque no necesito ese dinero que doy, pero puedo estar siendo pobre por otra cosa, porque estoy enfermo, porque estoy solo, porque a lo mejor estoy pasando una crisis en mi familia. Es decir, todos somos pobres, todos necesitamos ayuda. Y Cristo es el que toca el corazón de los demás, también el mío. Toca mi corazón para decir: ahí tienes a un hijo mío, a un hermano tuyo, ayúdale, porque ayudándole a él, me ayudas a mí. San Lorenzo, un mártir. Alguien que prefirió la tortura espantosa de ser quemado vivo antes que traicionar a Cristo. Todavía hoy, por desgracia, hay mártires. Pienso en tantos laicos que están encarcelados en Venezuela. Y son, no quizá algunos de ellos mártires de la fe, porque no han hecho su protesta por defender la fe. Habrá de todo, muchos, la mayoría sí, pero otros quizá no. Pero de alguna manera también ellos están sufriendo persecución. Pienso en los sacerdotes que están encarcelados en Nicaragua. Hoy hay tantos mártires. Y quizá nosotros no tenemos el honor de ser encarcelados por Cristo, de
morir por Cristo. Y sufrimos un martirio diferente. Una santa decía que existía el martirio de la espada y el martirio de los alfileres, que no es el martirio de la espada, pero que es bastante molesto, sobre todo si los alfilerazos te los están clavando cada día. Esos pinchazos de lo que está haciendo, dando la persona que vive contigo, un vecino, o simplemente las cosas que están sucediendo en tu patria, aunque te pillen de lejos. Abrazar la cruz, porque abrazando la cruz abrazamos al crucificado, forma parte esencial de aquello que un católico tiene que estar dispuesto a hacer, por Cristo, por amor a Cristo, por agradecimiento a Cristo. Abrazar la cruz de cada día, con Cristo, con su gracia, con su fuerza, sin la cual no podemos hacer el bien ni siquiera desearlo. En Cristo, para unirnos a Él, mientras que estamos sufriendo el martirio de los alfileres o de la espada. Que así sea.